Almohadilla 1 hora de historias de terror reales de pescadores nocturnos. Cantos del mar que los antiguos temen nombrar. La primera vez que escuché los cantos fue en septiembre, cuando el mar todavía guardaba el calor del verano en sus capas superficiales y las noches comenzaban a extenderse como manos oscuras sobre la bahía. Yo era pescador nocturno entonces, como mi padre y el padre de mi padre, arrastrando redes bajo la luna nueva cuando los peces suben desde las profundidades buscando algo que nunca he comprendido del todo. El olor a sal y algas podridas impregnaba mi ropa, mi piel, mis pensamientos. Era un olor que conocía desde niño, cuando jugaba entre las rocas mientras los hombres preparaban los botes, cuando el mar era solo agua y las sombras eran solo ausencia de luz. Aquella noche el viento había cesado completamente. Una calma antinatural se extendía sobre las aguas como aceite negro, reflejando las estrellas con una claridad que dolía en los ojos. Mi bote, un pequeño pesquero heredado con el nombre de mi abuela pintado en letras descoloridas en la proa, se deslizaba sin hacer ruido, solo el goteo ocasional de los remos rompiendo la superficie vítrea. Había salido solo, contra el consejo de los viejos pescadores que se reunían en el muelle cada tarde, hombres con rostros curtidos como cuero viejo, con ojos que habían visto demasiado y decían muy poco. Las noches de calma absoluta son peligrosas, había murmurado don Erasmo, un anciano que ya no pescaba pero que siempre estaba allí, observando el horizonte como si esperara ver algo específico emerger de él. El mar respira, muchacho. Siempre respira. Cuando se queda completamente quieto, es porque está conteniendo el aliento. Y cuando algo contiene el aliento, es porque está escuchando. No le había prestado atención. Era joven entonces, 24 años y demasiado seguro de que el mundo funcionaba según reglas predecibles. El mar era peligroso por sus tormentas, sus corrientes, sus tiburones. No por sus silencios. Fue a las 2 de la madrugada cuando lo escuché por primera vez. Un sonido que no era exactamente música pero tampoco ruido natural. Venía desde algún lugar lejano, desde más allá de donde mi vista alcanzaba en la oscuridad, más allá de las luces distantes del pueblo costero que titilaban como brasas moribundas. Era un canto, sí, pero compuesto de tonos que no debían combinarse, que creaban armonías imposibles que hacían que algo dentro de mi pecho se contrajera con una mezcla de fascinación y terror primordial. Las voces, porque eran múltiples aunque al principio parecían una sola, se entrelazaban en patrones que mi mente rechazaba comprender. Había algo en ellas de lamento, algo de llamado, algo de promesa. Sentí que mi mano soltaba el remo sin que yo se lo ordenara, que mi cuerpo se inclinaba hacia la borda como atraído por hilos invisibles. El agua a mi alrededor había comenzado a brillar con una fosforescencia tenue, verde azulada, como si criaturas microscópicas se hubieran despertado todas al mismo tiempo respondiendo a aquel canto. Cerré los ojos, los abrí, el canto continuaba. No era el viento, no era imaginación. Era real de una manera que hacía que todo lo demás pareciera menos sólido, menos verdadero. Mis manos temblaban cuando volví a tomar los remos, cuando intenté remar de regreso hacia la costa, pero descubrí que no podía recordar en qué dirección estaba la tierra. Las estrellas se habían vuelto extrañas, constelaciones que no reconocía, como si el cielo mismo hubiera rotado hacia una configuración antigua y olvidada. El canto se intensificó. Ahora podía distinguir palabras, o lo que mi cerebro traducía como palabras, aunque sabía que ese no era ningún idioma que existiera en mapas o libros de historia. Eran sonidos que evocaban imágenes directamente en mi mente. Ciudades sumergidas con torres de piedra cubiertas de coral negro, plazas donde criaturas que nunca habían conocido la luz del sol se congregaban en rituales que precedían a la humanidad, templos donde se adoraba a cosas que dormían en abismos tan profundos que ni siquiera la presión del océano podía aplastarlas completamente. Sentí náuseas, vomité por la borda, pero el sonido de mi arcada fue absorbido por el silencio antinatural que rodeaba el canto, como si existiera en una frecuencia separada de la realidad normal. Cuando levanté la vista, jadeando, con el sabor ácido de la bilis en la garganta, vi algo moverse en el agua. No era un pez, no era nada que pudiera nombrarse con palabras de pescador. Era una forma que sugería extremidades pero en número incorrecto, una silueta que reflejaba la luz fosforescente de maneras que desafiaban la geometría que había aprendido en la escuela. Se deslizaba justo bajo la superficie, siguiendo mi bote con una intención que podía sentir como presión física contra mi piel. El canto cesó abruptamente. El silencio que siguió fue peor, un vacío tan absoluto que podía escuchar el latido errático de mi propio corazón, el flujo de sangre en mis oídos,
el crujido diminuto de mis articulaciones cuando me agarré de la borda del bote con dedos que ya no sentía míos. La cosa bajo el agua se había detenido también, flotando inmóvil a unos 3 metros de distancia, tan quieta que podría haber sido una roca o un banco de algas. Pero yo sabía que me estaba observando. Entonces, tan súbitamente como había comenzado, todo volvió a la normalidad. El viento sopló de nuevo con su olor familiar a sal y pesca, las estrellas regresaron a sus posiciones conocidas, y pude ver las luces del pueblo exactamente donde debían estar, a unos 2 kilómetros al noreste. La cosa en el agua había desaparecido. La fosforescencia se había apagado. Era solo una noche de pesca, solo el mar oscuro y mi pequeño bote y yo. Pero cuando remé de regreso, cuando até el bote al muelle mientras el amanecer comenzaba a teñir el horizonte de rosa pálido, supe que algo fundamental había cambiado. Había escuchado algo que no debía escucharse. Había visto algo que existía en los márgenes de lo real. Y esas cosas, una vez conocidas, nunca te abandonan completamente. Don Erasmo estaba allí cuando llegué, como si hubiera estado esperándome toda la noche. Me miró con ojos que conocían exactamente lo que me había sucedido, ojos que habían visto esa misma expresión en rostros de otros pescadores a lo largo de décadas. ¿Lo escuchaste? No fue una pregunta. Asentí, incapaz de hablar, con la garganta cerrada por algo que podría haber sido miedo o asombro o la terrible certeza de que mi vida se había dividido en dos, el antes y el después de aquella noche. Entonces ya eres parte de esto, dijo el viejo, escupiendo en el agua con un gesto que parecía más ritual que costumbre. Una vez que escuchas el canto, siempre lo llevarás contigo, en tus sueños, en los momentos de silencio, esperando, llamándote de regreso. Quise decirle que estaba loco, que era un viejo supersticioso aferrado a cuentos de pescadores borrachos. Pero las palabras se negaron a salir, porque en el fondo de mi ser, en un lugar anterior al pensamiento racional, sabía que decía la verdad. Los siguientes días intenté continuar con normalidad. Pescaba durante el día, evitando las expediciones nocturnas con excusas sobre reparaciones del bote o fatiga acumulada. Pero las noches eran imposibles. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ecos de aquel canto, fragmentos de aquellas armonías imposibles que se filtraban en mis sueños y los transformaban en paisajes submarinos de arquitectura blasfema. Soñaba con descender, siempre descender, a través de capas de agua cada vez más oscuras, más frías, más densas, hasta llegar a lugares donde la presión debería haberme aplastado pero donde en cambio podía respirar, podía ver, podía caminar entre ruinas que nunca habían conocido el aire. En esos sueños, no estaba solo. Había otros allí, pescadores que reconocía del pueblo y muchos más que no, hombres y mujeres de todas las épocas, vestidos con ropas de siglos pasados, todos caminando en procesión silenciosa hacia algo que esperaba en el centro de aquella ciudad sumergida. Un templo que palpitaba con luz propia, una luz verde enfermiza que no iluminaba tanto como revelaba, que mostraba cosas que era mejor dejar ocultas en la oscuridad. Me desperté gritando más de una vez, con las sábanas empapadas de sudor que olía extrañamente a mar, a sal y a algo más profundo, más antiguo. Mi casera, una mujer práctica que alquilaba habitaciones a pescadores de temporada, empezó a mirarme con preocupación creciente. «Estás pálido», me dijo una mañana mientras me servía café aguado en la cocina compartida. «Como si no durmieras, como si vieras fantasmas, solo pesadillas», murmuré, evitando su mirada. «Las pesadillas no dejan olor a mar en las habitaciones del segundo piso», respondió ella, y había algo en su voz que sugería que sabía más de lo que decía, que quizás ella también había escuchado historias, había visto señales. Pasó una semana, 2. El canto se había convertido en parte de mi paisaje mental, una presencia constante como el tinnitus, siempre allí en el borde de la percepción. Podía escucharlo mientras trabajaba reparando redes, mientras comía, mientras intentaba mantener conversaciones normales con otros pescadores en la taberna del muelle. Era más fuerte cerca del agua, más insistente cuando la luna estaba en ciertas fases, como si siguiera ciclos que no estaban en ningún calendario humano. Los otros pescadores habían comenzado a evitarme. No de manera obvia, pero podía sentirlo en cómo las conversaciones se detenían cuando me acercaba, en cómo las invitaciones a compartir botes o equipos dejaron de llegar. Era como si llevara una marca invisible, como si algo en mí hubiera cambiado de una manera que ellos podían percibir instintivamente, el mismo instinto que les decía cuando se acercaba tormenta o cuando un área de pesca estaba agotada. Solo don Erasmo seguía hablándome. Me buscaba en las tardes,
cuando el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban sobre el muelle, cuando el agua pasaba de azul a gris a negro. Se sentaba a mi lado sin pedir permiso, con su pipa apagada colgando de labios agrietados, y hablaba. No directamente sobre el canto, nunca directamente, sino en círculos, en alusiones, en historias que parecían no relacionadas pero que lentamente construían un patrón. Mi abuelo era pescador, comenzó una tarde, mirando el horizonte donde el sol moría en explosión de naranjas y rojos. El abuelo de su abuelo también. Esta familia ha sacado vida del mar por más generaciones de las que podemos contar. Y en cada generación, hay uno que escucha. Solo uno. Es como una maldición que se transmite, pero también un don, aunque no sepamos qué clase de don exactamente. ¿Tu abuelo lo escuchó? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Su hermano menor, respondió don Erasmo. Ramiro. Tenía 19 años cuando salió una noche de luna nueva y volvió cambiado. Siguió pescando durante años después, pero siempre tenía esa mirada, ¿sabes? Como si estuviera viendo dos mundos al mismo tiempo. Como si parte de él nunca hubiera regresado realmente de aquella noche. ¿Qué le pasó? El viejo guardó silencio por un largo momento, tan largo que pensé que no respondería. Luego, una noche simplemente entró al mar caminando. Lo encontraron 3 días después en una playa a 50 kilómetros al sur. Estaba vivo, pero no hablaba. Nunca volvió a hablar, solo miraba el océano con esa expresión de anhelo y terror mezclados. Murió un año después. Los médicos dijeron que fue un ataque al corazón, pero yo vi su rostro en el ataúd. Estaba sonriendo, como si finalmente hubiera encontrado paz. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento fresco de la tarde. ¿Por qué me cuentas esto? Porque necesitas saber que no estás solo, que esto ha pasado antes y seguirá pasando, y porque necesitas decidir qué vas a hacer al respecto. Puedes luchar contra ello, intentar ignorarlo, mudarte tierra adentro donde el mar es solo un recuerdo. O puedes aceptarlo, entender que ahora eres parte de algo más grande, más antiguo que nuestros pequeños pueblos y nuestras vidas insignificantes. No quiero ser parte de nada, dije, y mi voz sonó desesperada incluso a mis propios oídos. Solo quiero que pare, quiero volver a dormir sin soñar con ciudades muertas y cosas que no deberían existir. Don Erasmo me puso una mano nudosa en el hombro, un gesto de compasión que de alguna manera hizo que todo fuera peor. El mar no suelta lo que reclama, muchacho. Una vez que te marca, eres suyo. La única pregunta es cómo vas a vivir con eso. Esa noche decidí salir de nuevo. No fue una decisión racional. Fue como si algo dentro de mí, algo que había estado dormido toda mi vida, hubiera despertado finalmente y tomado control. Preparé el bote en silencio, bajo una luna que era apenas una astilla de luz en el cielo oscuro. El mar estaba inquieto, pequeñas olas chocaban contra el casco con sonidos huecos que parecían formar palabras si escuchabas con suficiente atención. Remé hacia el mismo lugar donde había escuchado el canto la primera vez, o al menos donde creía que había sido, porque las aguas nocturnas todas parecen iguales, todas guardan los mismos secretos. La brújula que llevaba comenzó a girar erráticamente cuando me alejé unos kilómetros de la costa, la aguja oscilando sin encontrar norte verdadero, como si el campo magnético de la Tierra se hubiera distorsionado en esta área específica. El canto comenzó antes de lo esperado. Esta vez no esperó la profundidad de la noche, sino que emergió con el crepúsculo, con esas horas ambiguas entre día y noche cuando las cosas no son completamente una cosa ni la otra. Era más fuerte ahora, más claro, y podía distinguir no solo voces sino instrumentos que no existían en ninguna orquesta humana. Sonidos de cuerdas que no eran cuerdas, percusiones que golpeaban desde dentro del cráneo, armonías que se enroscaban en la columna vertebral como serpientes ascendentes. Cerré los ojos y dejé que me inundara. Esta vez no luché, esta vez escuché realmente, intentando comprender no las palabras sino la intención detrás de ellas, la emoción, el mensaje ancestral codificado en aquellas frecuencias imposibles. Y entendí, no con palabras, no con pensamientos, sino con una certeza visceral que llenó cada célula de mi cuerpo. El canto era una invitación, una llamada de algo que había estado esperando durante eones, algo que dormía pero no estaba muerto, algo que necesitaba testigos, necesitaba adoradores, necesitaba mantener un vínculo tenue con el mundo de la superficie a través de aquellos pocos que podían escuchar. Abrí los ojos y el mar había cambiado. El agua ya no era agua sino una sustancia más densa, más viscosa, que reflejaba la luz de las estrellas de maneras geométricas imposibles. Y emergiendo de las profundidades, ascendiendo lentamente como una revelación terrible y majestuosa,
vi la ciudad. No estaba sumergida, o quizás sí lo estaba, pero existía en múltiples estados simultáneamente, ocupando espacios que no debían poder coexistir. Torres de piedra verde que brillaban con fosforescencia interna, puentes que conectaban estructuras sin seguir líneas rectas sino curvas que dolían a los ojos, plazas donde monumentos de proporciones ciclópeas se elevaban hacia un cielo que era océano y abismo y vacío estrellado todo al mismo tiempo. Y en el centro, en el corazón palpitante de aquella metrópolis imposible, había un templo. O algo que mi mente traducía como templo porque no tenía otro concepto para esa estructura que parecía más grande por dentro que por fuera, que parecía extenderse tanto hacia abajo como hacia arriba, que existía en más dimensiones de las que podía procesar conscientemente. Las puertas del templo estaban abriéndose, lentamente, con el peso de milenios, con un sonido que era música y trueno y el gemido de la tierra moviéndose. Y dentro, en la oscuridad que no era oscuridad sino ausencia de toda luz posible, algo se estaba despertando. No podía verlo, gracias a lo que queda de cordura en mí, no podía verlo completamente. Solo vislumbres, fragmentos de una forma que era todas las formas y ninguna, que sugería tentáculos pero también alas pero también geometrías que no tenían nombre en lenguaje humano. Era antiguo de una manera que hacía que las montañas parecieran jóvenes, que hacía que las estrellas parecieran recién nacidas. Y estaba consciente, terriblemente, imposiblemente consciente. Su atención se volvió hacia mí. Podía sentirla como presión física, como si miles de ojos que no eran ojos me observaran desde todos los ángulos simultáneamente, analizando, evaluando, encontrándome quizás adecuado para algo que no quería comprender. El canto alcanzó un crescendo que hizo que mi nariz sangrara, que hizo que mis dientes dolieran en sus alveolos, que hizo que cada nervio de mi cuerpo gritara en agonía y éxtasis mezclados. Y entonces, en el momento en que pensé que mi mente se fracturaría irrevocablemente, cesó. Silencio absoluto. Me encontré de regreso en mi bote, bajo un cielo normal con estrellas normales, flotando en aguas que eran solo agua. No había ciudad, no había templo, no había presencia antigua observándome desde abismos inconcebibles. Era solo yo, solo la noche, solo el mar infinito extendiéndose en todas direcciones. Pero sabía que lo que había visto era real. Más real que el bote bajo mis pies, más real que el aire que respiraba. Había visto algo que existía en los márgenes de la realidad, algo que la humanidad había olvidado deliberadamente porque recordarlo era invitar a la locura. Remé de regreso en estado de shock, con movimientos automáticos que mi cuerpo ejecutaba sin participación consciente de mi mente. El amanecer me encontró atracando en el muelle, con don Erasmo esperando como siempre, como si fuera parte del muelle mismo, una característica permanente del paisaje. Me miró y asintió lentamente, como confirmando algo que ya sabía. ¿Lo viste? Otra vez no era pregunta. Sí, ¿y ahora qué vas a hacer? Esa era la pregunta, ¿no era cierto? ¿Qué hace uno después de ver lo que no debería verse? Después de saber lo que no debería saberse. ¿Cómo continúas viviendo una vida normal cuando sabes que bajo las aguas, en lugares donde la luz nunca llega, existen cosas que desafían todo concepto de normalidad? No lo sé, admití, y mi voz sonó hueca, vacía. Nadie sabe, respondió el viejo. Pero te diré lo que hicieron otros. Algunos se fueron, intentaron huir tierra adentro, pero el canto los siguió en sus sueños hasta que no pudieron soportarlo más. Algunos se volvieron locos, terminaron en instituciones murmurando sobre ciudades bajo el mar. Algunos, como el tío Ramiro, simplemente se entregaron al mar cuando el llamado se volvió demasiado fuerte. Debe haber otra opción, la hay, vivir con ello, convertirte en guardián de este conocimiento. Porque alguien tiene que recordar, alguien tiene que mantener la vigilia. Alguien tiene que estar aquí cuando vuelva a llamar, para asegurarse de que otros estén preparados, para transmitir las advertencias. ¿Es eso lo que eres tú? ¿Un guardián? Don Erasmo sonrió, y había tristeza en esa sonrisa, y cansancio de décadas. Yo escuché hace 40 años. Vi lo que tú viste. Y elegí quedarme, elegí recordar, elegí advertir a quienes pudieran escuchar. No es una vida fácil, muchacho. Pero es una vida, y quizás, solo quizás, sirve de algo. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. El canto nunca se detuvo completamente, pero aprendí a vivir con él, a compartimentarlo en una parte de mi mente que podía cerrar cuando necesitaba funcionar en el mundo normal. Seguí pescando, aunque ahora lo hacía con una conciencia diferente del mar, sabiendo que bajo las olas existían dimensiones que el ojo humano no estaba diseñado para percibir.
Otros pescadores comenzaron a acercarse a mí, lentamente, cautelosamente. Eran aquellos que también habían escuchado, que también habían visto, que llevaban la misma marca invisible. No hablábamos de ello abiertamente, nunca en tabernas o lugares públicos, pero en las noches tranquilas, cuando compartíamos botes o reparábamos redes juntos, intercambiábamos historias en voz baja. Ramón había escuchado el canto durante una tormenta hace 5 años, cuando su barco se había volcado y él había pasado horas en el agua esperando rescate. En esa oscuridad, con las olas golpeándolo, había escuchado voces cantando desde debajo, había sentido manos que no eran manos sosteniéndolo a flote hasta que llegó ayuda. Teresa, una de las pocas pescadoras de la zona, había visto luces extrañas bajo el agua mientras buceaba recolectando erizos. Luces que se movían en patrones que sugerían inteligencia, que la habían seguido hasta que alcanzó la superficie, que desde entonces aparecían en sus sueños como faros llamándola de regreso a las profundidades. Miguel había encontrado objetos en sus redes que no deberían existir. Estatuillas de piedra talladas con símbolos que no pertenecían a ninguna cultura conocida, fragmentos de cerámica de un estilo que ningún arqueólogo podía identificar, una vez incluso algo que parecía oro pero que era más pesado, más frío, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Cada uno tenía su historia, su encuentro con lo inexplicable. Y todos llevábamos la misma carga. Saber que el mundo era más extraño, más antiguo, más terrible de lo que la mayoría de la gente podía imaginar. Don Erasmo se convirtió en mi mentor en este nuevo aspecto de mi vida. Me enseñó los signos a observar, ciertos patrones en el comportamiento de los peces que indicaban actividad bajo las aguas, configuraciones específicas de las estrellas que parecían correlacionarse con los momentos en que el canto era más fuerte, fechas en calendarios antiguos que marcaban períodos de mayor peligro. Los antiguos sabían, me dijo una noche mientras estudiábamos mapas viejos del litoral, mapas donde ciertas áreas estaban marcadas con símbolos de advertencia que ya nadie comprendía. Las culturas que vivieron aquí antes que nosotros conocían el mar de verdad. Por eso construyeron sus templos tierra adentro, por eso hacían sacrificios en ciertas épocas del año, por eso tenían prohibiciones sobre pescar en determinadas áreas. No era superstición, era conocimiento basado en experiencia terrible. ¿Crees que sabían sobre la ciudad? ¿Sobre lo que hay en el templo? Creo que sabían más de lo que nosotros sabremos nunca. Y creo que deliberadamente dejaron que ese conocimiento se perdiera, porque decidieron que era mejor para la humanidad olvidar. Pero el mar recuerda, el mar siempre recuerda. Pasó 1 año, 2, 3. Me establecí en el pueblo de manera permanente, aunque parte de mí siempre estaba inquieta, siempre escuchando, siempre esperando. El canto se había convertido en parte del tejido de mi existencia, un zumbido de fondo constante que ocasionalmente se intensificaba durante ciertas fases lunares o cuando grandes tormentas removían las profundidades oceánicas. Empecé a llevar un diario, documentando todo lo que experimentaba, todo lo que aprendía de otros pescadores marcados. No sabía para qué serviría, si es que servía para algo, pero sentía la necesidad compulsiva de registrar, de mantener constancia. Quizás para la siguiente generación, quizás para nadie, quizás solo porque escribir era una forma de procesarlo, de intentar dar sentido a lo sin sentido. En mis escritos trataba de describir el canto, pero las palabras siempre se quedaban cortas. ¿Cómo explicar sonidos que no deberían poder existir? ¿Cómo transmitir la sensación de estar escuchando algo que venía de tan profundo en el tiempo que el tiempo mismo perdía significado? Era como intentar explicar colores a alguien ciego de nacimiento, o describir música a alguien sordo. Algunas experiencias trascienden el lenguaje. Don Erasmo murió en mi 4º año en el pueblo. Lo encontraron en su bote, amarrado al muelle, con esa sonrisa pacífica que había descrito en su tío Ramiro. Tenía 84 años y había vivido con el canto durante 40. En su funeral, que fue pequeño, solo pescadores viejos y algunos de los marcados, sentí el peso de la responsabilidad transferirse a mí. Ahora yo era el más anciano de los que habían visto, el guardián de memoria y advertencia. Esa noche el canto fue especialmente fuerte. Me senté en el muelle hasta el amanecer, escuchándolo, dejando que fluyera a través de mí sin resistencia. Y en algún momento de esa larga vigilia, llegué a una comprensión. El canto no era solo llamado o advertencia o invitación. Era también recuerdo, un recordatorio de que los humanos somos recién llegados a este planeta, que existían cosas aquí mucho antes que nosotros y que probablemente existirán mucho después de que nos hayamos ido. El mar guarda secretos que tienen millones de años. En sus profundidades,
donde la presión aplastaría el acero y la oscuridad es absoluta, hay lugares que nunca han sido tocados por luz solar. Y en algunos de esos lugares, en grietas y abismos más profundos que montañas son altas, duermen cosas que nuestra ciencia apenas puede conceptualizar. El canto era su respiración, su sueño hecho sonido, filtrándose hacia arriba a través de kilómetros de agua hasta alcanzar ocasionalmente oídos que podían escucharlo. No era malévolo, no exactamente. Era simplemente otro, tan ajeno a nuestra existencia como nosotros seríamos a hormigas en un hormiguero. Y ocasionalmente, por razones que solo esas entidades antiguas conocen, extienden su consciencia hacia nuestro mundo, tocando mentes que resultan receptivas. Los años siguieron pasando. El pueblo cambió lentamente, como todos los lugares costeros. Llegaron turistas en verano, se construyeron hoteles pequeños, el muelle se modernizó. Pero los pescadores nocturnos seguían siendo los mismos, siguiendo las mismas rutas que sus ancestros, sacando las mismas especies de las mismas aguas. Y entre ellos, ocultos a plena vista, estábamos nosotros. Los que habían escuchado, los que sabían. Formamos una especie de hermandad silenciosa. Nos reconocíamos por miradas, por la forma en que evitábamos ciertas áreas del mar, por cómo nuestras conversaciones tenían pausas significativas cuando otros se acercaban. No teníamos reuniones formales ni rituales elaborados. Solo el entendimiento compartido de que cargábamos un conocimiento que era tanto maldición como privilegio terrible. Una noche de tormenta particularmente violenta, cuando los relámpagos iluminaban el mar con destellos estroboscópicos y el viento aullaba con voz casi humana, el canto cambió. Por primera vez en todos esos años, no era el tono familiar, la progresión conocida de armonías imposibles. Era algo nuevo, algo urgente, algo que sonaba casi como advertencia. Varios de nosotros nos encontramos en el muelle sin haberlo planeado, atraídos por la misma compulsión. Ramón estaba allí, Teresa, Miguel, otros 3 o 4 cuyos nombres había aprendido a lo largo de los años. Todos mirábamos el mar embravecido con expresiones que mezclaban miedo y fascinación. Algo está cambiando, dijo Teresa, gritando sobre el rugido del viento. ¿Lo sienten? El canto es diferente, asentimos todos. Era diferente, más insistente, más claro a pesar de la tormenta, como si lo que lo producía estuviera más cerca de la superficie que nunca antes. ¿Creen que está despertando?, preguntó Miguel, y en su voz había terror genuino. ¿Después de todo este tiempo? No tenía respuesta, ninguno de nosotros la tenía. Solo podíamos estar allí, observando el mar oscuro, escuchando el canto que nos había marcado, esperando ver qué vendría después. La tormenta duró 3 días. Durante esos 3 días, el canto nunca cesó, construyendo hacia algo que podíamos sentir aproximándose como se siente la presión antes de un terremoto. El pueblo entero estaba nervioso, aunque la mayoría no podía decir exactamente por qué. Hubo reportes de sueños extraños, de pesadillas compartidas donde todos veían las mismas imágenes de profundidades oceánicas y estructuras antiguas. Cuando la tormenta finalmente pasó, dejó el mar extrañamente quieto, aceitoso, reflejando el cielo con demasiada perfección. Y flotando en las aguas cerca del muelle, encontramos objetos. No basura arrastrada por las olas, sino artefactos. Fragmentos de columnas talladas con símbolos que dolían al mirarlos demasiado tiempo, pedazos de cerámica que parecían cambiar de color según el ángulo de visión, una vez incluso algo que parecía un hueso pero que era demasiado grande, de una estructura demasiado extraña, para pertenecer a cualquier criatura conocida. Los recogimos en silencio, los guardamos en lugares seguros, sabiendo instintivamente que mostrarlos a las autoridades o a científicos solo traería atención no deseada. Estos objetos eran para nosotros, prueba física de que lo que habíamos experimentado no era locura compartida sino realidad terrible. El canto retornó a su patrón familiar después de eso, pero algo había cambiado fundamentalmente. Era como si hubiera establecido una nueva frecuencia, un nuevo canal de comunicación. Ahora podía escucharlo no solo en el mar sino tierra adentro, en mis sueños, en los momentos de silencio entre latidos del corazón. Y comenzaron a llegar otros al pueblo, pescadores de pueblos costeros lejanos, gente que había escuchado rumores de que aquí había quienes entendían, quienes sabían. Llegaban con sus propias historias de cantos nocturnos y visiones submarinas, buscando confirmación de que no estaban locos, buscando comunidad en su aislamiento terrible. Nuestra pequeña hermandad creció, nos convertimos en una red informal extendida a lo largo de cientos de kilómetros de costa, compartiendo información sobre avistamientos,
sobre cambios en el canto, sobre áreas del mar que se habían vuelto particularmente activas o peligrosas. No teníamos estructura formal, no teníamos líderes designados, pero funcionábamos con la eficiencia de organismo único, unidos por nuestro conocimiento compartido del abismo. Un día llegó un hombre que se presentó como profesor universitario jubilado, especialista en mitología comparada y religiones antiguas. Se llamaba Dr. Vargas y tenía esa mirada que ya conocía bien, la mirada de alguien que había visto demasiado y nunca podría dejar de verlo. He estudiado los mitos durante 40 años, me dijo mientras caminábamos por la playa, alejados de oídos curiosos. Cada cultura costera tiene historias sobre cosas en el mar. Los polinesios hablaban de islas que aparecían y desaparecían, habitadas por dioses que no eran dioses. Los vikingos tenían leyendas de ciudades bajo las olas donde moraban gigantes de antes del tiempo. Los pueblos mesoamericanos adoraban a serpientes emplumadas que venían del océano. Pensé que eran solo mitos, metáforas, explicaciones primitivas para fenómenos naturales. ¿Y ahora? Ahora sé que todos estaban describiendo lo mismo. La misma presencia, la misma realidad, filtrada a través de diferentes lentes culturales. No son mitos, son reportes. Testimonios transmitidos a través de generaciones, distorsionados quizás por el tiempo y la traducción, pero fundamentalmente verídicos. ¿Por qué estás aquí? Se detuvo, mirando el horizonte donde el mar encontraba el cielo en una línea perfecta y mentirosa. Porque escuché el canto hace 6 meses. Y porque tengo acceso a textos que ustedes no tienen, documentos que he estado reuniendo durante décadas sin saber realmente qué era lo que buscaba. Ahora lo sé, y creo que juntos podríamos empezar a entender no solo qué es esto, sino qué significa. ¿Por qué algunos escuchamos y otros no? ¿Qué quiere de nosotros? Si es que quiere algo. Así comenzó la siguiente fase de mi relación con el canto. El Dr. Vargas trajo sus archivos, cajas llenas de fotocopias de manuscritos antiguos, traducciones de tablillas cuneiformes, diagramas de estructuras arquitectónicas que coincidían inquietantemente con las que había visto en mis visiones. Estudiamos patrones, correlaciones, tratando de construir un marco teórico para experiencias que desafiaban teoría. Descubrimos que los avistamientos y los cantos seguían ciclos, no solo lunares o estacionales, sino ciclos mucho más largos, que se extendían por décadas, por siglos. Había períodos de actividad intensa seguidos por silencio relativo. Los últimos registros de actividad alta databan de principios del siglo XIX, cuando varios pueblos costeros reportaron enfermedades extrañas, desapariciones masivas de pescadores, avistamientos de luces bajo el agua. Estamos entrando en otro ciclo activo, dijo el Dr. Vargas una noche mientras estudiábamos sus gráficos y correlaciones. Todo indica que esta entidad, o entidades, operan según ritmos que no tienen nada que ver con tiempo humano. Para ellos, un siglo es quizás un parpadeo. Y cuando despiertan, cuando extienden su conciencia hacia nuestro mundo, afectan a quienes son susceptibles. A quienes tienen alguna sensibilidad particular que aún no comprendemos. ¿Y qué podemos hacer con ese conocimiento? Prepararnos, advertir, documentar, porque si esto sigue el patrón de ciclos anteriores, la actividad aumentará. Más gente escuchará, más gente verá, y necesitarán saber que no están solos, que hay otros que han pasado por esto y han sobrevivido. Tenía razón. Durante los siguientes años, los reportes se multiplicaron. No solo en nuestro pueblo, sino a lo largo de toda la costa, de costa a costa en diferentes países. Era como si algo se estuviera despertando globalmente, algo que había estado dormido o inactivo durante generaciones y que ahora regresaba a lo que fuera que pasara por consciencia en su existencia incomprensible. Establecimos una forma primitiva de red de alerta. Cuando alguien experimentaba algo particularmente intenso, cuando el canto cambiaba de manera significativa, cuando había avistamientos de la ciudad o del templo, compartíamos la información. No usábamos tecnología moderna para esto, algo en nosotros instintivamente desconfiaba de dejar rastro digital. Usábamos cartas, mensajes entregados en mano, el tipo de comunicación que había funcionado durante siglos antes del Internet. Mi diario creció hasta llenar varios volúmenes. Lo guardaba en un lugar seguro, en una caja metálica sellada, con instrucciones de que si algo me pasaba debía ser entregado al Dr. Vargas o a Teresa, quien se había convertido en mi segunda al mando en esta hermandad informal. Era un registro de lo inexplicable, un testimonio para generaciones futuras de que esto había ocurrido, de que bajo las aguas existían misterios que la ciencia moderna apenas rozaba. Una noche, casi 10 años después de mi primer encuentro con el canto,
salí al mar solo de nuevo. No fue impulso esta vez sino decisión consciente. Necesitaba enfrentarlo una vez más, necesitaba saber si había cambiado o si el cambio era solo en mí. El mar estaba en calma, espejo negro bajo luna llena. Remé hasta el lugar familiar, donde la brújula enloquecía y las estrellas parecían reorganizarse en constelaciones antiguas. Y esperé. El canto vino suave al principio, casi gentil, como saludo de viejo amigo. Cerré los ojos y lo dejé entrar, sin resistencia, sin miedo. Había aprendido que resistirse solo amplificaba el terror. Aceptarlo, fluir con él, era la única manera de mantener la cordura. Las visiones vinieron como siempre. La ciudad emergiendo de profundidades imposibles, el templo abriéndose lentamente, la presencia dentro comenzando a despertar. Pero esta vez noté detalles que había perdido antes. La arquitectura no era aleatoriamente extraña. Seguía principios matemáticos que mi mente casi podía captar, casi pero no del todo. Los símbolos en las paredes no eran decoración sino lenguaje, un lenguaje que comunicaba conceptos para los cuales no existían palabras humanas. Y la presencia en el templo no era hostil, era indiferente de la manera en que el océano es indiferente, en que las estrellas son indiferentes. Existía en una escala tan vasta que la humanidad era apenas perceptible, meros parpadeos en su consciencia eterna. No nos odiaba, no nos amaba, simplemente era, y ocasionalmente su existir tocaba nuestro mundo de maneras que interpretábamos como sobrenaturales pero que para ella eran tan naturales como respirar. Abrí los ojos y la ciudad seguía allí, semitransparente, superpuesta sobre las aguas normales. Podía ver ambas realidades simultáneamente ahora, el mundo cotidiano de olas y cielo estrellado, y el otro mundo, el más profundo, el más verdadero quizás, donde geometrías imposibles se intersectaban con nuestra dimensión en puntos específicos. Entiendo, dije en voz alta al aire nocturno, al mar, a lo que escuchara en las profundidades. Entiendo que siempre has estado aquí, que siempre estarás aquí, que somos nosotros los visitantes temporales en tu dominio eterno. El canto cambió, modulándose en algo que sonaba casi como reconocimiento. No aprobación, no desaprobación, solo reconocimiento de que había sido escuchado, de que un diminuto fragmento de conciencia humana había tocado algo verdadero sobre la naturaleza de la realidad. La visión se desvaneció gradualmente, como niebla bajo el sol matutino. Me encontré de regreso en mi bote, en un mar normal bajo una luna normal. Pero algo había cambiado en mí. Ya no tenía miedo. El terror que había llevado durante una década se había transmutado en algo más cercano a aceptación, a comprensión de mi lugar en un cosmos mucho más vasto y extraño de lo que había sido enseñado a imaginar. Remé de regreso mientras el amanecer pintaba el cielo de rosas y dorados. No había nadie esperándome en el muelle esta vez. Don Erasmo llevaba muerto años, y los demás tenían sus propias vidas, sus propios encuentros con lo inexplicable. Pero no me sentía solo. Llevaba dentro de mí el conocimiento de que estaba conectado a algo antiguo, a una tradición de guardianes y testigos que se extendía atrás en el tiempo hasta los primeros humanos que se aventuraron al mar y escucharon cantos en las profundidades. Los años que siguieron fueron más tranquilos. El canto continuó, siempre presente pero ya no aterrador. Era parte de mí ahora, como el latido de mi corazón o el ritmo de mi respiración. Seguí pescando, seguí viviendo mi vida ordinaria, pero con la consciencia extraordinaria de las capas ocultas de realidad que existían justo más allá de la percepción normal. Otros pescadores marcados venían a mí ahora buscando la misma paz que yo había encontrado. Les compartía lo que había aprendido, que el miedo viene de no entender, que aceptación no significa rendición sino simplemente reconocimiento de lo que es. Que podíamos vivir nuestras vidas normales mientras cargábamos este conocimiento, que las dos cosas no eran mutuamente excluyentes. El Dr. Vargas publicó algunos artículos académicos sobre mitología oceánica, cuidadosamente redactados para no revelar demasiado pero plantando semillas de comprensión en mentes que pudieran estar listas. Su trabajo fue mayormente ignorado por el establishment académico, como esperábamos, pero encontró audiencia entre aquellos que ya sabían, que ya habían experimentado sus propios encuentros con lo inexplicable. Teresa se convirtió en capitana de su propio barco pesquero, contratando solo a aquellos que habían escuchado, creando un espacio seguro para quienes necesitaban estar cerca del mar pero con otros que comprendían. Miguel abrió una tienda de aparejos de pesca que también funcionaba como punto de encuentro informal, donde se compartían historias en voz baja entre estantes de redes y anzuelos. Nuestra hermandad no salvó al mundo ni descubrió secretos cósmicos que cambiaran la historia humana.
Simplemente existimos, testigos silenciosos de misterios que la mayoría de la humanidad había olvidado o nunca conoció. Manteníamos la vigilia, pasábamos el conocimiento a la siguiente generación de marcados, asegurándonos de que nadie que escuchara el canto tuviera que enfrentarlo completamente solo. Ahora soy viejo, mi pelo es gris como las olas de tormenta, mi piel curtida por décadas de sol y sal. Todavía salgo a pescar, aunque ya no tan frecuentemente, ya no tan lejos. El canto está siempre conmigo, un compañero constante que me ha acompañado más de la mitad de mi vida. A veces jóvenes pescadores me preguntan por qué miro el mar de esa manera, con esa expresión que mezcla reverencia y algo que podría ser miedo o podría ser amor. Les sonrío y les digo que el mar guarda secretos, que hay que respetarlo siempre. La mayoría asiente y sigue con sus vidas, pero ocasionalmente uno se detiene, me mira más de cerca, y veo ese destello de reconocimiento en sus ojos. ¿Lo has escuchado, verdad? Me preguntan en voz baja. El canto, y entonces sé que he encontrado a otro, a alguien más que ha sido tocado por el abismo, que ha visto lo que yace bajo las olas. Me siento con ellos, les ofrezco café o algo más fuerte, y comienzo a compartir lo que sé. No para asustarlos más de lo que ya están, sino para darles contexto, comprensión, comunidad. No estás loco, les digo. No estás solo, hay otros como nosotros, siempre ha habido otros. Y aprenderás a vivir con esto, a encontrar tu propia paz con el conocimiento que ahora cargas. Algunos creen, algunos necesitan más tiempo, algunos eventualmente se van y nunca vuelven. Pero suficientes se quedan, suficientes se unen a nuestra hermandad silenciosa, asegurando que la tradición continúe, que alguien siempre esté vigilando, siempre escuchando, siempre recordando que el mundo es más vasto y extraño de lo que la superficie sugiere. Y en las noches profundas, cuando estoy solo en mi cabaña con ventanas que dan al mar, escucho el canto y ya no me da miedo. Es solo la respiración del abismo, el latido de corazones que bombeaban antes de que los dinosaurios caminaran la tierra, el sueño de entidades que existirán mucho después de que la última chispa de conciencia humana se haya extinguido. Somos pequeños en el gran esquema de las cosas. Nuestras vidas son breves, nuestros imperios son pasajeros, nuestro conocimiento es fragmentario. Pero en esa pequeñez hay también belleza, y en ese conocimiento limitado hay suficiente para maravillarse, para estremecerse, para continuar mirando hacia las profundidades con ojos abiertos y corazones que, a pesar de todo, siguen latiendo. El mar está ahí, como siempre ha estado. Oscuro, profundo, eterno. Y bajo sus aguas, en lugares donde la luz nunca llega, duermen cosas que no tienen nombre. Cantan en su sueño, y algunos de nosotros podemos escuchar. Es una carga, sí, pero también un privilegio extraño. Somos los testigos, los guardianes de memoria, los que mantienen viva la verdad de que más allá de nuestro mundo cotidiano existen dimensiones de existencia que apenas podemos conceptualizar. Y cuando finalmente muera, cuando mi cuerpo sea entregado al mar como he pedido en mi testamento, sé que el canto me acompañará en ese último viaje. Descenderé a través de las capas de agua, cada vez más profundo, más frío, más oscuro, hasta llegar quizás a esos lugares que he visto en visiones pero nunca he tocado en carne. Y allí, en el silencio absoluto del abismo, finalmente entenderé completamente lo que el canto siempre ha tratado de comunicar. Pero ese día aún no llega. Todavía hay trabajo por hacer, todavía hay jóvenes pescadores que escucharán por primera vez y necesitarán guía, todavía hay conocimiento que transmitir. Así que continúo, día tras día, noche tras noche, viviendo en la intersección de dos mundos, el visible y el oculto, el explicable y el misterioso. Y si alguna vez te encuentras en un pueblo costero, si conoces pescadores con miradas distantes que parecen ver más allá del horizonte, si en una noche muy quieta escuchas algo que podría ser viento o podría ser canto emanando de las profundidades del mar, recuerda esto, no estás imaginando cosas. El abismo es real, y a veces, cuando las condiciones son exactas, cuando tu mente está abierta de la manera correcta, puedes escuchar su voz. La pregunta entonces no es si lo escuchas, sino qué harás con ese conocimiento. ¿Huirás? ¿Te volverás loco? ¿O encontrarás, como yo encontré, una manera de vivir con ello, de incorporarlo en tu existencia sin dejar que te consuma? Esa decisión es tuya, pero si eliges quedarte, si eliges escuchar, sabe que hay otros que han caminado este camino antes que tú. Búscanos en los muelles, en las tabernas de pescadores, en los rostros que miran el mar con reverencia y terror mezclados. Estamos aquí, hemos estado siempre aquí,
Y estaremos aquí cuando otros nuevos escuchen el canto y necesiten saber que no están solos en su terrible conocimiento del abismo. El mar canta, siempre ha cantado, y algunos de nosotros estamos destinados a escuchar. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado estas historias de pescadores que conocieron lo inexplicable, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete a este canal para más relatos del mar y sus misterios profundos. Déjame en los comentarios si alguna vez has experimentado algo similar, si has escuchado cantos donde no debería haber música, si has visto luces bajo las aguas que no pueden explicarse. Y dime desde qué parte del mundo nos estás escuchando, porque estos fenómenos no conocen frontera, no respetan mapas humanos, existen en todos los océanos donde el agua es suficientemente profunda y los secretos suficientemente antiguos. Recuerda, el abismo te devuelve la mirada. Y a veces, si escuchas con atención suficiente, también te canta.